Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Atravesando la nueva etapa de la cuarentena que parece ser interminable, sinceramente. Pero bueno, tenemos que evidentemente seguir respetando lo que nos indican las autoridades, respetando el distanciamiento social y bueno, sobre todo acatando el aislamiento, que es preventivo y obligatorio en todo el país. De todas maneras, bueno, en este último tiempo se han abierto algunas actividades económicas, comerciales, y bueno, parece que en algunas provincias, sobre todo que no tienen la circulación del virus, hay una posibilidad mayor de abrirse. Pero bueno, en nosotros en el área metropolitana de Buenos Aires, que es el AMBA, estamos todavía con el tema de la cuarentena y bueno, todas las restricciones. Seguidamente vamos a trabajar con una clase que nos toca. Justamente la clase de hoy habla sobre las consecuencias de las políticas neoliberales en la Argentina. Y bueno, vamos a leer un texto en relación a eso, explicando un poquito cómo fue surgiendo el modelo neoliberal en la década del 70, de qué manera fue avanzando en la década del 80, en realidad con las consecuencias, porque el modelo neoliberal de los 70 terminó con la última dictadura a principios de los 80, en el año 83, y bueno, dejó serias consecuencias para el gobierno radical del presidente Alfonsín. Y bueno, en la década del 90, al término del mandato del presidente Alfonsín, vuelven otra vez los gobiernos de corte neoliberal, con la presidencia primera de Carlos Menem y luego la segunda. A lo último de su presidencia, a fines del siglo XX, 1999, también hubo cambios importantes porque justamente se dio una consecuencia terrible que fue la crisis del 2001, con las consecuencias por casi todos conocidas, pero bueno, eso lo vamos a dejar más adelante para otra clase. Sí vamos a llegar a mencionar el gobierno de Mauricio Macri, que fue justamente un gobierno de corte neoliberal. Decimos entonces que con la última dictadura militar se inició una larga etapa histórica en la Argentina marcada por las transformaciones económicas, políticas y sociales, debidas a la aplicación de las políticas neoliberales, que durante la anterior gestión, con el macrismo, retomó el impulso para profundizar esa línea. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tuvo en lo económico un objetivo muy claro: instaurar a sangre y fuego el neoliberalismo en la Argentina. Para ello, desplegó un conjunto de medidas en línea con lo propuesto por los principales organismos internacionales que reconfiguraron la economía local y su inserción en la economía internacional. A su vez, dieron paso a una brutal transferencia del ingreso de los sectores asalariados a los capitalistas, a través de la represión estatal más violenta de la historia argentina, en complicidad con algunas de las empresas más importantes del país. La dictadura cívico-militar no fue simplemente un cambio en el régimen político de Argentina. El gobierno de facto vino a impulsar un profundo proceso de transferencia de ingresos y a quebrar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que imperaba en el país para reemplazarlo por un esquema donde las finanzas tomaron un rol preponderante. En relación a la distribución del ingreso, se observa que los salarios reales se retrajeron un 52% entre 1976 y 1983, es decir, perdieron la mitad de su poder de compra. De esta manera, se redujo la participación de los trabajadores en el ingreso de 47,5% en 1976 a tan solo 33,2% en 1983. Esta brutal transferencia de ingresos no hubiera sido posible sin la desarticulación y censura total del movimiento obrero, que presentaba altos niveles de organización y sindicalización. Para ello, el gobierno de facto recurrió a la prohibición de los sindicatos, a la brutal represión y desaparición de personas y al desmantelamiento de las industrias. Justamente en el sector industrial se encontraban los sindicatos más fuertes. En línea con los preceptos del neoliberalismo, la dictadura retrajo la intervención del Estado en el comercio exterior y en el mercado financiero, impulsando así un nuevo modelo económico. Asistimos
a una liberalización de las importaciones a partir de la rebaja de aranceles que permitió el ingreso de productos de manera indiscriminada. Resulta interesante ver la propaganda de la época que muestra que los productos nacionales que se vendían en el país eran de mala calidad y que una vez liberadas las importaciones, la competencia haría que la producción nacional mejorara. Lo cierto es que los productos extranjeros desplazaron a los locales y como resultado, la participación de la industria en la producción total del país se redujo del 21,8% en 1976 al 13,2% en 1983. A su vez, se eliminaron regulaciones y subsidios a las exportaciones, luego de una fuerte campaña contra la intervención estatal. De este modo, se observó una caída en la participación de las exportaciones industriales del 20,8% al inicio de la dictadura a 13,3% al finalizarla. En este marco, las empresas transnacionales se vieron beneficiadas por la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, que estipulaba la igualdad de derechos y obligaciones entre el capital nacional y el internacional, y entre otras, eliminaba la posibilidad de que el Estado oriente el capital extranjero a determinadas actividades. Al mismo tiempo, la industria perdía protagonismo en la economía. Las finanzas se convertían en el foco central. En febrero de 1977 se aprobó la Ley de Entidades Financieras, que sentaba las bases institucionales para el proceso de apertura financiera y posterior endeudamiento. Para dimensionar la magnitud de este movimiento, entre 1978 y 1979, se autorizó la apertura de 1.197 sucursales financieras. Hasta mayo de 1977, la cantidad de bancos y entidades de esa índole apenas superaban las 100 en todo el país. El gobierno de facto generó un modelo en el que las tasas de interés locales eran muy altas y las internacionales muy bajas. Esto gestó una afluencia de fondos especulativos hacia la plaza financiera argentina, proceso conocido como la bicicleta financiera, en las que las empresas nacionales y extranjeras se endeudaban barato en dólares en el exterior, ingresaban el dinero en la plaza financiera local para ganar con tasas de interés más altas que las extranjeras, y luego compraban nuevamente dólares y giraban la plata al exterior. Como la plata que salía en el mediano plazo era mayor que la que ingresaba, de alguna manera fue necesario garantizar los dólares para ese proceso. Así fue que la deuda externa cumplió el rol de garantizar que esta dinámica se pudiera llevar adelante. Si en 1976 la deuda externa argentina era de 8.200 millones de dólares, para 1983 se había quintuplicado a 45 millones de dólares. Esta deuda no fue solamente generada por préstamos internacionales otorgados por organismos de crédito a Argentina. Mucha de esa deuda se originó producto de la intención deliberada del gobierno militar de beneficiar a diferentes grupos económicos. Por ejemplo, en 1981 se comenzaron a aplicar seguros de cambio donde el gobierno le aseguraba a las empresas cubrir la diferencia del tipo de cambio que pudiera surgir entre determinados periodos. Esto generó un aumento del endeudamiento externo, tan solo en 1981, del 32%. A su vez, muchas de las empresas que se endeudaron en esos años no devolvieron los préstamos que solicitaron en el exterior. Así fue que hacia fines de la dictadura, y bajo el argumento de que si esas empresas quebraban, el país iba a entrar en crisis, el gobierno de facto decide nacionalizar esas deudas y hacerse cargo de ellas. Se estima que el Estado argentino se hizo cargo de 23.000 millones de dólares de empresas privadas que declararon no poder afrontar los pagos que tenían que hacer, entre ellas Socma y Sebel, firmas pertenecientes al padre del anterior presidente de la nación. Mientras en la década del 70 la instauración del neoliberalismo
se dio a la fuerza, en los 20 años posteriores se intentó crear un consenso en torno al nuevo sistema económico. Tarea que en la Argentina la dictadura cívico-militar había allanado al desaparecer a una generación entera de personas que resistían estas políticas. Para dar legitimidad a estas ideas, un grupo de economistas y pensadores de la década del 50, entre los que se destacan los de la Universidad de Chicago, creó diversas instituciones, revistas académicas y premios, entre ellos el Nobel de Economía, donde desarrollaban y premiaban sus ideas. La caída del muro de Berlín, sumado a la derrota de los principales intentos revolucionarios y movimientos de resistencia de las últimas décadas, contribuyó a instaurar la idea de que el capitalismo había triunfado irremediablemente. Como se proclamó en ese entonces, era el fin de la historia. Por eso, no es casual que el decálogo de las políticas neoliberales, impulsado por los Estados Unidos para llevar adelante en todo el mundo esta ideología económica, se haya denominado Consenso de Washington. De repente, el neoliberalismo era un sistema de consenso que se aplicaba desde Chile, de Pinochet, a los países de la ex Unión Soviética. Lo cierto es que el nuevo esquema de producción mundial, basado en la globalización y la deslocalización de la producción, requería el fortalecimiento de las medidas de desregulación económica. La liberalización financiera era necesaria para desplazar los capitales de un país a otro y la reducción de las barreras aduaneras para deslocalizar la producción en distintos países, hasta ensamblar los productos. El Estado no debía intervenir en ninguna de las decisiones. Este nuevo esquema de producción sustentado en las políticas neoliberales dio lugar a una transferencia de ingreso recesiva y regresiva, es decir, en detrimento de los que menos tienen, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Como plantea el reconocido economista Thomas Piketty, mientras que durante la década del 40 el 10% más rico de la población se apropiaba del 35% del ingreso, hoy se queda con el 50%. A partir de las crisis que azotaron nuestra región, a principios del siglo XXI, Latinoamérica registró un quiebre en la tendencia y se registró una mejora en la redistribución del ingreso, a contramano de lo que seguía sucediendo en Europa y Estados Unidos. La dictadura cívico-militar marcó el quiebre de una serie de políticas proteccionistas y el final de un Estado de tipo benefactor, dando paso a una ideología y a un sistema económico que se mantiene al día de hoy. A pesar de que el kirchnerismo desafió algunas de estas tendencias y postulados, las continuidades son claras. Siguen vigentes la ley de entidades financieras y de inversiones extranjeras directas y la estructura productiva heredada de ese entonces. En este continuum, las instituciones económicas internacionales cumplen hoy un rol preponderante y determinante, ya que exigen ciertas políticas que no pueden ser modificadas a gusto de cada país, sobre todo si quiere permanecer en los mercados internacionales. Un ejemplo de esto son los límites que impone la Organización Mundial del Comercio al manejo de la política comercial. Durante la anterior gestión, el PRO buscó reinsertar a la Argentina en el mundo a partir del acuerdo multimillonario con los fondos buitres, para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Esto sería la plena reinserción de la Argentina a un mundo donde perduran aún las reglas del Consenso de Washington, un mundo donde la soberanía nacional debe abandonarse para dar paso a las reglas internacionales dictadas por los organismos internacionales y las grandes potencias. Un mundo donde la deuda opera como mecanismo de dominación y transferencia de rentas de los países pobres a los ricos. Dichos planteos justifican que la apertura de la Argentina en el mundo será beneficiosa. El sentido común instaurado durante décadas por un mundo neoliberal lleva a que esta idea no suene descabellada, a pesar que la historia ha demostrado lo contrario. Bueno, como escuchamos, los planteos en relación a las políticas de corte neoliberal
no dejan consecuencias positivas para los territorios, ¿sí? Entendemos en esto que justamente la presencia del capital privado tiene que ser regulado siempre por el Estado. El Estado, en este sentido, tiene que estar presente para regular y de alguna manera para intervenir cuando suceden problemas o anomalías propias de los sectores privados. Bueno, muy bien, chicos, espero que estén muy bien y les mando un saludo y a seguir respetando la cuarentena. Hasta pronto.